Evidencias del crimen. La pareja envenenada. Martes 9 de octubre del 2001, en Thann, Alsacia. Son las 10 de la noche cuando Gabriel Lavrel, de 64 años, sufre un repentino dolor estomacal después de la cena. Inmediatamente Pierre, su esposo, llama al médico de guardia. Cuando el médico llegó, Gabriel Lavrel estaba en malas condiciones. Sufría mucho, vomitaba y tenía diarrea severa. Cuando estaban examinando a Gabriel Lavrel, el hijo de Gabriel y Pierre, Arnaud Lavrel, de 28 años, llegó a la casa de la familia y de hecho se sorprendió al ver la situación. Rápidamente el estado de la paciente empeora. Los médicos deciden trasladar a Gabriel al hospital de Thann. Rápidamente, los médicos de emergencia del hospital de Thann se percataron de que estaba en peligro y de que debían brindar atención inmediata para poder encontrar la causa y, por supuesto, eliminar el problema. El dolor era intolerable. En el hospital, los médicos atienden a Gabriel para tratar de entender lo que sucede. Pero al mismo tiempo, en casa, su esposo se empieza a sentir mal también. Unos 90 minutos después de que Gabriel se sintió mal, Pierre Lavrel, su esposo, quien es 2 o 3 años mayor que ella, tiene 66 años, empezó a presentar síntomas similares. A esas alturas, Pierre también tuvo que ser trasladado al hospital de Thann para que lo atendieran también. Rápidamente el estado de los dos empeora preocupantemente. La unidad médica estaba desesperada ante el sufrimiento del matrimonio Lavrel. Los médicos no entendían lo que estaba pasando, no sabían qué hacer. El sufrimiento del señor y la señora Lavrel era tan intenso en ese momento que no había tratamiento, nada los aliviaba. A las 4:50 de la mañana, después de largas horas de agonía, muere Gabriel Lavrel. Al escuchar la noticia, su esposo queda devastado y su condición está lejos de mejorar. La muerte de su esposa era inexplicable. La situación del señor Lavrel empeoraba día con día. En los servicios médicos, ni los doctores ni los enfermeros entendían lo que estaba pasando y nadie podía solucionarlo. Para tratar de entender, los doctores preguntan a Pierre sobre el contenido de la cena que tuvo con su esposa antes de que surgieran los síntomas. Cenaron juntos, por lo que es posible que, dada la velocidad de los síntomas y que las dos personas tuvieran la misma patología, que se tratara de una intoxicación por los alimentos. Solo tuvieron un alimento en común, las biblacas. Una especialidad alsaciana, contiene queso blanco, ajo y cebolla. Es la única comida en común que la pareja tuvo esa noche. Cuatro días después de la muerte de su esposa, Pierre Lavrel muere también. Dadas las misteriosas circunstancias de esta doble muerte, la Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales abre una investigación administrativa. Las primeras investigaciones se centran en el queso blanco consumido por las dos víctimas en la cena y cuyos restos fueron recuperados de la basura la noche de los hechos por su hijo Arnaud. Los análisis se hicieron con la olla de queso blanco que Arnaud llevó al hospital. Se buscaron toxinas o cualquier otra cosa que pudiera relacionarse con la intoxicación. Pierre Lavrel les dijo a los doctores que los dos habían comido el queso, pero que su esposa había comido más que él, lo cual podría explicar la repentina muerte de ella. Sin embargo, los análisis muestran que el producto lácteo no tenía ningún rastro bacteriológico que pudiera explicar el envenenamiento.
La investigación no mostró nada, es decir, no encontramos toxinas específicas que pudieran justificar la intoxicación en los restos de comida que llevaron al hospital. No fue el queso lo que causó la muerte de la pareja Labrel. Ante esto, los doctores piden que se realicen las autopsias. Estábamos frente a una muerte que no parecía estar relacionada con actos criminales. Por lo tanto, ese tipo de autopsia se realiza con el permiso de la familia para cumplir con las normas médicas. No fue solicitada por el fiscal. Tratábamos de entender la naturaleza de una muerte que no podíamos explicar. Los análisis no mostraron nada y los doctores sabían que no había sido una intoxicación. Era algo que debía ser descartado. Tenían que encontrar otra explicación. Así que siguieron investigando. Además de las autopsias, se toman muestras de sangre y orina de ambos cuerpos. Luego, se envían al profesor Kins, toxicólogo del Instituto Forense de Estrasburgo. Nos pidieron que realizáramos un análisis toxicológico estándar. Este análisis toxicológico consiste, en parte, en la búsqueda de alcohol, sustancias volátiles como solventes o ese tipo de cosas, ciertos gases como el monóxido de carbono y también la presencia o ausencia de drogas y narcóticos. Pero los resultados no son lo que los médicos esperaban. Los primeros resultados fueron negativos. No había alcohol, el monóxido de carbono se encontraba en condiciones normales, no era nada fuera de lo normal, no había sustancias volátiles y la búsqueda de drogas tradicionales y de narcóticos también fue negativa. Todo era normal, todo era negativo. Después, los toxicólogos buscan rastros de contaminación por insecticidas, pesticidas y productos de limpieza, pero nuevamente los resultados son negativos. Al momento del funeral de Pierre y Gabriel Labrel, el 17 de octubre del 2001, la causa de su muerte sigue siendo inexplicable. Ante esta muerte tan misteriosa, se abre una segunda investigación para buscar la causa. Se trataba de estudiar el entorno de las víctimas y entender lo que pudo haber sucedido, y se consideró hacer análisis forenses posteriores. La investigación se le asigna a la policía de Thann. Los familiares de la pareja son interrogados. Eran personas con una salud física perfecta, tenían una vida social normal, tenían planes para el futuro, cuidaban su salud y eran muy cuidadosos con su dieta. Su muerte y sus circunstancias eran muy sospechosas y totalmente incomprensibles para todos sus familiares. Los policías también analizan el estilo de vida de esta pareja jubilada y pacífica. Los Labrel habían estado casados por 40 años aproximadamente. Tenían una hija llamada Florence. Creo que tenía 36 años en ese momento. Tenían a su hijo Arnaud. Ese chico tenía 28 años. Eran una pareja muy unida que vivían en Thann. Tenían una excelente reputación. El matrimonio Labrel era apreciado por todos, tanto en su entorno personal como profesional. El señor Labrel ya se había jubilado. Había hecho una carrera en la industria química. Era representante químico. Era alguien con una personalidad muy sociable, pero también tenía un carácter muy fuerte. Gabrielle Labrel era contadora de una empresa de productos químicos en Thann y se retiró a los 60 años. Ella era conocida como alguien amable, amigable. La pareja era muy apreciada. Pierre y Gabriel Labrel tenían muchos amigos. Estaba en su naturaleza. Me parece que planeaban vender algunos terrenos para poder viajar y disfrutar de la vida, divertirse y pasar tiempo con las personas que los rodeaban. A estas alturas de la investigación, los policías tenían que enfrentar los hechos. No tenían ninguna pista para explicar la muerte de Pierre y Gabriel. Al estancarse la investigación, al hijo de la pareja, Arnaud Labrel, se le ocurre una teoría inesperada. Arnaud Labrel llevaba a cabo su propia investigación paralelamente con la investigación oficial.
Él les decía a los amigos de sus padres que posiblemente habían sido envenenados. Cuando habló del envenenamiento, todos nos sorprendimos. Además, no solo hablaba de eso, también sugería un producto en particular. Decía que había sido arsénico, el cual también era sorprendente, porque no era un producto muy común. Así que hablar de envenenamiento y el uso de arsénico con personas alertó a los servicios de investigación. El arsénico es parte de la familia de los metales pesados. Como el mercurio o el plomo, su ingestión causa síntomas idénticos a los encontrados en la pareja Labrel. Pensar que la intoxicación había sido por metales pesados o por arsénico implicaba el poder determinar cómo es que ellos habían consumido estos metales pesados o el arsénico. Entonces, ¿fue por ingestión? ¿Se lo habían tragado o lo habían inhalado? Para averiguarlo, se analizan otra vez las muestras de orina y sangre que tomaron en las autopsias. Buscan metales pesados y los resultados son definitivos. Se confirmó que las muertes fueron causadas por la ingestión de arsénico. La pareja Labrel tenía una alta concentración de arsénico en la sangre. El 3 de diciembre del 2001, poco más de 2 meses después de la muerte de Pierre y Gabriel, se abrió una investigación judicial para buscar al culpable. La investigación se le asigna a la Brigada de Investigación de Mulhouse. Los investigadores se enfrentaban a una situación inusual porque el envenenamiento no es un delito común en el Poder Judicial. En un caso de envenenamiento, el arma homicida no es material. Quedaban residuos y rastros, pero para los investigadores era difícil saber cómo se envenenó la pareja Labrel, qué medios se usó y quién, dentro o fuera de su grupo de conocidos, pudo haber introducido el veneno. Por increíble que parezca, la pareja Labrel había sido envenenada con arsénico. Ahora los policías deben determinar bajo qué circunstancias pudo haber ocurrido la intoxicación. Los investigadores consideraron varias hipótesis, en particular la teoría de que un merodeador pudo haber envenenado a la pareja deliberadamente. O también pudo haber sido un accidente. El arsénico puede estar presente de forma natural en el suelo o en el agua. Pudo haber existido envenenamiento relacionado con el consumo o contacto de manera deliberada o accidental. Los investigadores primero analizan la posible contaminación accidental. Así que el 11 de diciembre del 2001, 2 meses después de los hechos, investigan el huerto de la pareja Labrel. Los Labrel cultivaban en el huerto, por lo que imaginamos que pudieron haber usado químicos para su pequeño jardín. Así que la policía tomó muestras del suelo. Las muestras fueron analizadas por el Instituto Nacional de Investigación Agrícola y no se detectó arsénico en la tierra del jardín de la pareja. Después, los expertos revisan todas las tuberías y suministros que pudieran haber estado contaminados por alguna filtración. Tampoco hubo problemas con el suministro de agua de la casa, por lo que se pudo descartar la tesis de intoxicación por ingestión accidental de arsénico. Es por esto que los investigadores están seguros de que el envenenamiento de los señores Labrel fue un acto criminal deliberado. Falta encontrar al responsable. Con la esperanza de descubrir pistas que pudieran guiar la investigación, el juez ordena registrar la casa de las víctimas. Esta tarea fue difícil para la policía porque hasta ese momento no se había planteado la posibilidad criminal. No se había clausurado la casa. Las personas entraban y salían. Y existía el peligro de que se eliminara la evidencia. Este tipo de evidencia puede diluirse o desaparecer de manera muy fácil. Al entrar al pasillo, los policías quedan estupefactos. Había un gran desastre en la casa. Habían buscado algo. Había cosas en el suelo, documentos en el suelo, alcohol. La casa era un caos.
Pero el hijo de las víctimas, Arnaud, quien acompaña a los investigadores, les da una explicación. Les intentó explicar el origen del desorden. Les dijo que él pasó las últimas semanas en la casa y que, por un lado, quería arreglarla para poderla vender. Lo acordó con su hermana. Dice que para él la muerte de sus padres sigue sin explicación y que simplemente quería cambiar la apariencia de la casa. Las explicaciones del joven resultan confusas, pero claramente él todavía está conmocionado por la brutal muerte de sus padres. Tanto así que estuvo hospitalizado un tiempo a petición de su hermana. Ya había abandonado el hospital, pero su comportamiento seguía siendo extraño. Estaba en el fondo del abismo y no sabía a quién acudir. Fumaba mucho y posiblemente también bebía mucho. Lo llamaba todos los días después del trabajo para saber cómo estaba, pero era una situación difícil. Él no entendía lo que había sucedido y fue algo muy violento, muy violento. Los investigadores intentan encontrar evidencias entre el desorden de la casa. Buscan cualquier producto que pueda contener arsénico, como veneno para ratas, pero la búsqueda no es exitosa. No pudieron encontrar nada en la casa que pudiera explicar su envenenamiento. Pero si las víctimas fueron envenenadas en la casa, el autor tuvo que dejar rastros de arsénico al manipularlo. El arsénico es volátil, así que debía haber rastros en la casa. Por lo tanto, se inspeccionó toda la casa. Los investigadores buscaron diferentes equipos de detección. Querían saber cuál era el mejor medio para detectar arsénico. Y de hecho, en Suiza, tenían un dispositivo específico que se usaba en la investigación de drogas. Se llama IonScan. Es una especie de aspiradora que puede retener partículas muy finas. Al inspeccionar cada rincón de la casa con este dispositivo, los investigadores notan la presencia de arsénico en la cocina y en la habitación de las víctimas. Esto confirma que el asesino estuvo presente en el lugar. Los investigadores centran su atención en los hijos de la pareja. Buscaron las posibles implicaciones de los familiares que sin duda son, estadísticamente, los autores de delitos familiares más probables. Así que se realizaron búsquedas en la casa de Florence y Arnaud en Mulhouse. Usando la misma técnica, nuevamente usaron el dispositivo para poder detectar la posible presencia de arsénico. Mientras esperan los resultados del análisis con el dispositivo, los investigadores se interesan en el perfil de los hijos Labrel, empezando con Florence, la hija mayor de la familia. Florence era una joven de 36 años. Estaba casada y tenía 3 hijos. Era una joven brillante, muy estudiosa y era profesora de psicología, si no me equivoco. Ella amaba a sus padres y era muy apegada a sus padres. Los visitaba cuando podía, cuando su horario lo permitía. Y de la misma manera, sus padres la apreciaban mucho. Siempre les había dado satisfacciones desde que era niña. Florence se parecía mucho a su madre. También era alguien muy agradable, demasiado agradable. Daba mucho gusto verla. Era una persona muy dulce y muy amable. La joven estaba muy afectada por la muerte de sus padres. Los policías la interrogaron el 9 de octubre del 2001, el día de la tragedia. Ella describió su día. Se quedó en casa y no tenía ningún compromiso en su agenda. Nunca salió de su casa en Tannes. Florence Labrel dijo que vio a su madre por última vez 2 días antes de la tragedia. Gabriel Labrel había ido a cuidar a sus nietos y se veía feliz, en buena forma. No hay nada sospechoso en las declaraciones de la joven. Después los policías investigan a Arnaud, el joven de 28 años. Arnaud Labrel era considerado alguien amigable, inteligente, le gustaba jugar ajedrez, no tenía enemigos y parecía ser apreciado por las personas que lo rodeaban. En esa época el joven era asistente en la universidad de la región. Era asistente en la universidad. Es decir, ayudaba a los jóvenes con sus tareas. Hacía algo de monitoreo. Hacía actividades divertidas con los estudiantes.
También los acompañaba en las salidas. Creo tenía muchas actividades y le iba muy bien. Parecía que era bueno en lo que hacía y causaba una muy buena impresión. Arnaud dirigía un club de ajedrez en la universidad. Tenía buena relación con los jóvenes que supervisaba. Su comportamiento causaba ciertas fricciones con las autoridades de la universidad. Arnaud tenía problemas con la autoridad. Creo que tenía un ego muy grande, por lo que cuando le asignaban una tarea, hacía lo que quería y no le respondía a nadie. Cuando le preguntan sobre sus actividades el día de la tragedia, Arnaud les dice que vio a sus padres el 9 de octubre del 2001. También pasó la tarde con un joven, un menor de edad llamado Eric. Tenía que llevar al joven con sus padres, pero Arnaud se desvió hacia Tan mientras conducía y a las 8:15 llegaron a casa de sus padres. Para justificar esa visita a casa de sus padres, les dice a los investigadores que solamente quería ir por una revista de ajedrez. Arnaud fue a la cocina y ahí estaba su madre, hojeando una revista. Se dio cuenta de que la mesa estaba despejada y dedujo que sus padres ya habían cenado. Arnaud va a dejar a su amigo y luego regresa a las 11 de la noche a casa de sus padres para pasar la noche, porque al día siguiente quiere llegar temprano a su trabajo. Pero hay detalles que intrigan a los investigadores en esa historia. Algunos elementos eran sorprendentes. Primero, Arnaud dijo que cuando pasó por primera vez a las 8:15, su madre ya había comido y la mesa estaba despejada, lo cual no correspondía con las declaraciones hechas por el señor Labrel a los médicos antes de morir. Y finalmente, el último elemento sorprendente es que Arnaud no trabajaba al día siguiente, así que el motivo para quedarse en casa de sus padres sorprendió a los investigadores. Ante las primeras inconsistencias, Arnaud es puesto bajo custodia, ya que bastantes elementos son preocupantes. Un elemento en particular que los sorprendió fue el hecho de que se obligó a comer después de la hospitalización de su madre y antes de la hospitalización de su padre. Así que hizo huevos fritos con tortilla, se hizo la misma comida. Cuando tu madre acaba de llegar al hospital con un gran sufrimiento, es normal estar muy preocupado. Y bueno, cuando estamos angustiados o preocupados, siempre dan ganas de comer. Con respecto a esto, Arnaud se justifica explicando que en ese momento había ingerido alcohol y por lo tanto tenía hambre. La policía tiene dudas sobre estas afirmaciones, pero a pesar de eso no tiene pruebas concretas sobre la posible participación del joven. Al final del interrogatorio, Arnaud es liberado. Como Arnaud Labrel no admitió nada de lo que pudieran sospechar, fue necesario pensar en nuevas posibilidades. Aunque el joven ya había proporcionado la pista del arsénico, de repente proporciona una nueva información que puede ser decisiva para la continuación de la investigación. Arnaud Labrel le Sugirió a los investigadores que su padre pudo haber discutido con su esposa por cuestiones maritales. Dijo que su madre tenía un amante y que, por esa razón, su padre quiso envenenarla y después suicidarse. Esa fue la explicación. Ante esta nueva pista, el juez decide tomar una medida excepcional. 2 meses después de la muerte de la pareja Labrel, ordenó la exhumación de sus cuerpos para una revisión. Así que, después de exhumar los cuerpos, enviaron los 2 ataúdes al Instituto Forense de Estrasburgo. La idea era extraer órganos adicionales para futuras investigaciones. A partir de la extracción de los órganos, los expertos realizan nuevos análisis toxicológicos y patológicos. Los análisis permitirían determinar la duración de la intoxicación, saber si fue puntual o si el arsénico se ingirió durante un periodo mucho más largo, quizá unas semanas o un par de meses. Ese era el objetivo de la investigación. Examinar el cabello de las víctimas puede proporcionar información valiosa.
El cabello crece aproximadamente 1 centímetro por mes. Entonces, cada centímetro representa el recuerdo de la exposición a todo lo que circuló por la sangre en un mes. Si alguien tiene 6 centímetros de cabello, entonces tendremos información de 6 meses. Los cabellos de Pierre y Gabriel Avrel son cuidadosamente analizados. Se recogieron 9 centímetros de cabello de la señora Lavrel y 11 centímetros del cabello del señor Lavrel. El cabello se descontaminó, se limpió y se cortó centímetro por centímetro. Eso nos daría información mes por mes de la posible exposición a sustancias tóxicas y en particular al arsénico. Estas pruebas dan resultado y revelan que antes de que ella muriera, la señora fue envenenada con arsénico durante 4 meses y su esposo durante 11 meses. Los policías sacan conclusiones definitivas. La teoría de que algún merodeador los hubiera envenenado era poco realista. Habría que imaginar que algún desconocido los hubiera visitado varias veces y hubiera encontrado la manera de poner arsénico en la comida de los Lavrel. Era absolutamente inconcebible. No podía ser. Era obvio que el envenenamiento había durado un periodo de tiempo relativamente largo, lo cual implicaba premeditación. Además, si Pierre hubiera querido matar a su esposa y suicidarse, no habría empezado por ingerir arsénico 4 meses antes que ella. Los análisis permitieron afirmar de manera contundente y firme que la teoría de Arnaud de que su padre había matado a su esposa era falsa. Por lo tanto, fue un envenenamiento doble, un método muy raro. Eso aclaraba el perfil del asesino. El perpetrador del crimen envenenó a sus víctimas poco a poco. Eso requiere una total falta de sentido moral, una frialdad emocional aterradora, obtener placer al matar lentamente. ¿Cómo pudo un asesino tan aterrador esconderse entre los conocidos de 2 jubilados? ¿Y cómo es que la pareja Lavrel no notó nada durante los 4 meses del envenenamiento? Bueno, el arsénico tiene diferentes formas. La presentación más tóxica es el óxido de arsénico, lo que tradicionalmente se usa en el veneno para ratas. Es un polvo blanco que huele mucho a ajo. Si se hubiera mezclado en un plato de comida que contuviera ajo, el sabor del arsénico es parecido, así que pudo haber pasado desapercibido a la hora de comer. Pero un detalle intriga a los investigadores. Al analizar el plato de queso blanco consumido por las víctimas antes de morir, no se detectó ningún rastro de esto. Durante los primeros análisis no encontramos arsénico porque no lo estábamos buscando. De hecho, los nuevos resultados en las muestras confirman la presencia de arsénico en el plato de queso blanco que la pareja comió. Al analizar el estómago, pudimos saber lo que habían comido e ingerido oralmente a la hora de la famosa cena. Y así, al encontrar grandes cantidades de arsénico en los contenidos gástricos, confirmamos que la vía de introducción del veneno efectivamente fue oral y no pulmonar. En caso de que hubiera arsénico en el medio ambiente, ni tampoco fue inyectado ni nada parecido. También se puede ver que la cantidad de arsénico en el estómago de cada una de las víctimas muestra que su última comida fue envenenada con una dosis más letal. No se necesita mucho arsénico para envenenar a alguien. Se considera que con 2 miligramos por cada kilogramo en una persona es letal. Significa que si una persona pesa 75 kilogramos, es suficiente con 150 miligramos. Al mismo tiempo, los policías de la Brigada de Búsqueda de Mulhouse reciben los resultados de las muestras tomadas durante las búsquedas en las casas de Florence y Arnaud, y son sorprendentes. Se encontraron rastros de arsénico en la ropa que usaba Arnaud Lavrel y también en un sofá de Florence. Debido a los resultados de estos análisis y la presencia de arsénico en sus casas,
Los hijos Labrel se convirtieron en sospechosos, porque en el círculo de la familia y amigos eran los únicos que tenían posesiones con rastros de arsénico. Ahora los policías tienen una prioridad: investigar a los hijos, comenzando con la verificación de la coartada de la hija de las víctimas el día de los eventos. ¿Acaso fue Florence a casa de sus padres para introducir una dosis mortal de arsénico en su última cena? El itinerario de Florence correspondía con lo que ella había dicho, es decir, había pasado el día en casa. Todas las investigaciones confirmaron su versión. La niñera también lo confirmó. Pero para no dejar nada al azar, los policías deciden interrogar otra vez a los familiares de la familia Labrel. Florence se dedicaba mucho a su vida familiar y profesional. No tenía mucho tiempo para visitar a sus padres con frecuencia, por lo que casi no estaba con ellos. Lo que significaba, claramente, que ella no tuvo la oportunidad de poder envenenar a sus padres todo ese tiempo. Florence no tenía motivos para atentar contra la vida de sus padres, especialmente de esa manera. Pero a diferencia de Florence, los investigadores descubren que su hermano Arnaud tenía una relación conflictiva con sus padres. Él siempre había tenido problemas con ellos durante muchos años, y durante las investigaciones obtuvieron varias cartas que habían sido escritas por Gabriel Labrel, cartas dirigidas a terceros, miembros de la familia, y en ellas se puede leer que ella se quejaba y explicaba que Arnaud era un niño, un adolescente bastante difícil. Los conflictos eran muy frecuentes entre él y sus padres. Pierre Labrel no toleraba la forma en que vivía su hijo. Sabía que su hijo consumía mucha marihuana. Entonces, había cosas que el padre no aceptaba. La madre era un poco más protectora con su hijo. Tenían una mejor relación. La inestabilidad financiera del joven también causaba tensión en la familia. Las investigaciones financieras se llevaron a cabo en las cuentas de la familia Labrel. Muestran que Gabriel cubrió en gran medida las necesidades de su hijo. El análisis que la policía realizó en un año, de 2000 a 2001, muestran que Gabriel le dio 54,000 francos a su hijo, el equivalente a $9,000. Por lo tanto, Arnaud Labrel vivió de sus padres durante muchos años y recibía dinero regularmente. Así que se acercaba a sus padres para que le dieran de comer. Disfrutaba de comidas familiares, dormía en la casa de Tan. Realmente llevaba una vida muy cómoda. Durante los interrogatorios, la policía descubre que Pierre y Gabriel habían decidido poner fin a esta situación, y de una manera muy radical. Le dieron un ultimátum a Arnaud. Le dijeron que el apoyo que su mamá le había dado iba a terminar. La pareja Labrel ya no quería que su hijo regresara a casa. Ya no querían que se quedara a dormir ahí. Gabriel Labrel le dijo a su hijo que ya no le daría más dinero. Pero no podíamos ubicar cuando le dieron el ultimátum. Algunos testigos dijeron que fue en noviembre del 2000. En otras palabras, fue antes de la tragedia. Otro detalle preocupante fue que en enero del 2001, 9 meses antes de la tragedia, la pareja cambió su testamento. La pareja quiso replantear el equilibrio financiero entre sus dos hijos. Modificaron su testamento y decidieron que Florence se quedaría con 2/3 y que Arnaud solo se quedaría con 1/3. Ya no sería mitad y mitad. Arnaud Labrel es interrogado sobre esto y él admite que está al tanto de estas disposiciones. Arnaud vio que el testamento había cambiado y vio que favorecía a Florence porque tenía hijos. Arnaud se sorprendió porque no estaba enterado. Eso era lo que le molestaba, pero vio que Florence recibiría más porque tenía hijos, y él lo encontró bastante normal, especialmente porque el testamento decía que el día que él tuviera hijos, las cantidades se igualarían.
Pero para los investigadores, el motivo emergía poco a poco. El motivo era ser privado de la asistencia financiera y material de sus padres y de los celos de su hermana, porque se dio cuenta de que estaría privado de una cuarta parte del legado familiar a la que creía tener derecho. Arnaud Labrel envenenó a sus padres porque fue devorado por la ira. La policía investiga la noche de la tragedia e interroga a Eric, el joven que lo acompañó esa noche. Arnaud dijo que fue a ver a sus padres por una razón específica, pero en realidad... Las declaraciones de Arnaud no eran precisas. Explicó que fue a buscar una revista de ajedrez, pero Eric no recordaba haber visto alguna revista de ajedrez en sus manos. Ante el testimonio de su amigo, Arnaud admite haber mentido. Arnaud dijo que no quería decir la verdad sobre su visita, pero que en realidad había ido a casa de sus padres para tomar un poco de marihuana que había dejado ahí. Y después de eso, se fue a fumar. Esa fue la explicación que dio. Esa explicación no convence a los policías, y Arnaud se convierte en el sospechoso número 1. Es entonces cuando el joven analiza la situación y anuncia que se constituirá como actor civil. En general, dijo que él era el hijo infeliz de una pareja asesinada y que, para él, su padre era el principal sospechoso. Ya saben, convertirse en actor civil es una forma muy inteligente de acceder al archivo. Si tienes un abogado, el abogado puede consultar el archivo. El abogado te puede decir lo que hay en el archivo y le permite al cliente preparar respuestas para lidiar con los investigadores. El 20 de marzo del 2002, 5 meses después de la tragedia, los investigadores analizan el cabello de Arnaud y de Florence. Se analizaron los cabellos de Arnaud y Florence para saber si ellos también pudieron haber sido envenenados, si pudieron haber sido parte de esto o si fueron los responsables de las muertes. Los resultados exoneraron a Florence porque no había arsénico presente en su cabello. Por otro lado, y en cuanto a su hermano... El análisis demostró que Arnaud estuvo en contacto con arsénico por varios meses. Los resultados proporcionan información importante. La exposición de Arnaud al arsénico se detuvo abruptamente después de la muerte de sus padres. Desde noviembre del 2001 no estuvo expuesto a la contaminación por arsénico, por lo que la contaminación se dio cuando Arnaud frecuentaba la casa de sus padres. Los investigadores no excluyen la posibilidad de que el joven se pudiera haber intoxicado sin su conocimiento. Para intentar aclarar esto, hacen una búsqueda en su casa por segunda vez. Nos preguntábamos si Arnaud había llevado a su casa productos alimenticios de la casa de sus padres. Se trataba de averiguar si los productos que encontráramos en casa de Arnaud estaban contaminados. Las investigaciones que se hicieron en esta etapa fueron negativas. No se encontró arsénico en los alimentos almacenados en casa de Arnaud Labrel. Obviamente, Arnaud no ingirió arsénico. Eso también fue confirmado al analizar su cabello. La dosis era mucho menor de la que se encontró en el cabello de sus padres. Por eso se favoreció la hipótesis de la contaminación por inhalación y no por ingestión. Los investigadores están seguros de que Arnaud Labrel inhaló arsénico, un escenario confirmado por los residuos en polvo que se encuentran en su ropa gracias a los análisis. En su ropa se encontró polvo de arsénico. Eso confirmó que Arnaud había manipulado el arsénico. Pequeñas cantidades habían quedado adheridas en su ropa. Pero hay una inconsistencia. ¿Cómo explicar que durante la primera investigación se encontró arsénico en el sofá de su hermana Florence? En el cuerpo de Florence Labrel no había rastro de arsénico, solo había rastro en su sofá. Y ahí fue donde Arnaud pasó la noche, poco después de la muerte de sus padres. Por lo tanto, es Arnaud quien transportó estas partículas de arsénico a la casa de su hermana.
La policía ya no tiene dudas sobre la culpabilidad. Convencidos de que la verdad pronto saldrá a la luz, los investigadores deciden colocar a Arnaud bajo investigación telefónica y 2 meses después, interceptamos una llamada entre un amigo de la familia y Arnaud. Arnaud hizo comentarios absolutamente sorprendentes. Él dijo: odio a mi hermana. Quiero poder ir cuando quiera. Ella no merece más. Me molesta mucho esto. Es obvio que esa llamada expresaba odio absoluto de Arnaud hacia su hermana. Era muy preocupante. Esta llamada fue lo que motivó a los investigadores a pedir una nueva orden judicial en contra de Arnaud Labrel. el sospechoso es puesto bajo custodia. Pero desde los primeros momentos, especialmente cuando el joven se enfrenta a los resultados del análisis de su cabello, los policías saben que será complicado. Arnaud Labrel tenía un aplomo asombroso. Sí, encontraron arsénico en mi cabello, pero eso no es raro. Solía ir a casa de mis padres, así que como el arsénico es volátil, es bastante obvio que esté intoxicado o envenenado. Además, yo soy la víctima. Y por supuesto, no tengo nada que ocultar en esta historia. Tenía explicaciones para todo. Seguía diciendo que él había vivido en la casa de sus padres después de su muerte y que incluso usaba el cepillo de dientes de su padre. Dijo que quería averiguar cómo habían muerto. Quería vivir como sus padres, probar y tocar todo en la casa para ver si él tenía las mismas reacciones que ellos. En cuanto al rastro de arsénico que se encontró en su ropa, él también tiene una explicación. Dijo que la ropa de sus padres estaba contaminada. Dijo que él agarraba ropa de la cama y que usaba ropa de sus padres y que posiblemente estaba manchada de vómito. El hombre se enfrenta a los investigadores con aplomo y compostura. Para el resto del interrogatorio, la policía decide involucrar a Marie-Laure Brunel. Es experta en el Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Policía, del Instituto de Investigación Criminal. Cuando se investigó a las víctimas y en especial su estilo de vida, se supo que su hijo tenía una personalidad paranoica. Rápidamente, sus respuestas a las preguntas fueron extrañas y comenzó a comportarse como hacen las personas paranoicas. Es una persona difícil de interrogar, incluso para un experto del comportamiento. Lo difícil de mantener a un paranoico bajo custodia es que si se le dice claramente que responda a las preguntas y que es paranoico y que está delirando, entonces te conviertes en alguien que lo persigue y debe ser eliminado. Es un delirio paranoico. No es posible entablar una discusión o crear un vínculo. Después implementan una estrategia de interrogación que tiene en cuenta la personalidad específica del sospechoso. El consejo que le dimos a los investigadores para hacer el interrogatorio es que hicieran preguntas cortas para abordar los temas que les interesaban, considerando la personalidad del sospechoso. Después de 48 horas de interrogatorios y a pesar de las recomendaciones de la conductista, Arnaud no ha dado ninguna información. Él no lo negaba explícitamente y no tenía una coartada. Así que finalmente nos dimos cuenta de que nunca explicó por qué no podía haber sido él. Por su parte, los policías siguen convencidos de su participación en la muerte de sus padres. Después de la detención, Arnaud es acusado de envenenamiento con premeditación y es encarcelado. No había evidencia que fuera decisiva. No había ningún testigo directo, pero había muchas presunciones. Había muchos elementos que describían a una persona que tenía muchas cosas que reprochar. Antes de cerrar la investigación, el juez ordena un informe psiquiátrico de Arnaud Labrel. El juez quiere entender más acerca de su personalidad y especialmente sobre sus motivos del presunto asesinato.
En general, por supuesto que los hijos no atacan a los padres y mucho menos los matan. Pero el parricidio es famoso por ser un crimen extremadamente raro y extremadamente antinatural, porque va en contra de un vínculo bastante fuerte. El hecho de que el envenenamiento fuera prolongado, ya sea que haya sido día a día o muy regularmente, revela una motivación constante. Significa que la motivación seguía ahí, que era muy antigua y que había un fuerte resentimiento, un gran odio hacia sus padres, hasta el punto de querer eliminarlos. Pero otro detalle de su comportamiento intriga a los investigadores: el hecho de que el mismo Arnaud les dio pistas para aclarar este caso. La peculiaridad de esto fue que originalmente estábamos ante la presencia de una muerte doble inexplicable y buscábamos una causa médica, y mientras buscábamos la causa médica, Arnaud expresó una causa criminal. Él fue el primero en mencionar el envenenamiento, y además no eran suposiciones. Él fue el primero en mencionar la palabra arsénico. A él le gustaba jugar ajedrez, y este tipo de persona generalmente tiene una personalidad confusa. Creo que es la pasión en anticipar una jugada, un buen ataque. Se necesita anticipar. Es una especie de juego en el proceso. Jugar al gato y al ratón. El hecho de que el criminal haya dado varias pistas a los investigadores fue para probar su sagacidad, la habilidad de los investigadores. Eso es emocionante para el criminal. Saber que, aunque les haya dado pistas, los investigadores se tropezaban. Pero sin la confesión, las personas y sus amigos aún estaban convencidos de que él era inocente. ¿Cómo pudo Arnaud adivinar cuáles serían los ingredientes de los alimentos que los padres comerían unos días antes? ¿De qué manera pudo él, de haber sido necesario, colocar el arsénico por separado para ambos padres? ¿Por qué no habían sido intoxicados en la misma medida? Tenía que saber qué es lo que sus padres iban a comer. No me lo explico. Si realmente hubiera sido culpable, no habría cometido tantos errores y no se habría metido en el camino. No habría llevado a un adolescente en su auto. No habría llegado a recoger la marihuana. No habría ido. No habría corrido el riesgo de que alguien lo pudiera denunciar después. Lo habría hecho de manera discreta o lo habría hecho sin que sus padres lo vieran. Así que yo creo que es inocente. Los policías y los jueces no comparten esta opinión y el caso queda en un área gris. La pregunta seguía siendo el origen del producto utilizado para el envenenamiento de la pareja Labrel. ¿Dónde se pudo sacar el arsénico que se usó? Era una pregunta sin respuesta, ya que el arsénico no se vende libremente. ¿Acaso el arsénico estaba en casa de los Labrel? Sabíamos que Pierre Labrel había trabajado en la industria química. Quizá era un producto que usaban para la jardinería. Quizá en la casa había algún producto muy antiguo que contuviera arsénico y que eso fue lo que usó Arnaud. Solamente son suposiciones porque no se encontró nada. En esta pequeña aldea de Alsacia, después de la muerte de Pierre y Gabriel Labrel y de la acusación de su hijo Arnaud, vive Florence, la hija mayor que ha sido afectada por esta situación. Fue trágico para la familia porque al final fueron sus parientes los que fueron asesinados. Y tenemos a Florence, que perdió a sus padres y perdió a su hermano. En realidad es una familia que fue destruida. Su existencia ha sido devastada. Ya saben, perder seres queridos es espantoso. Perder familiares en ese tipo de circunstancias es aterrador. Y cuando el autor del delito es alguien a quien le tienes mucho afecto, bueno, eso es espantoso. Realmente creo que fue una gran desgracia.
En el 2005, Arnaud Labrel fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 22 años. Al año siguiente, este periodo mínimo fue anulado en la apelación. Doblado en Olympusat, México.